Shalom Aleichem y bienvenido a esta clase de Yeshayahu. Estamos continuando nuestro estudio de Isaías, conocido en hebreo como Yeshayahu. Habíamos terminado el capítulo 6 y ahora vamos a entrar en el capítulo 7, que ahí comenzamos buen pasaje donde tratamos con un tema de lo que es la Virgen, que es mal traducido en muchas de las versiones cristianas, pero vamos a ver esto, pero antes vamos a ver un poquito de la introducción de este pasaje, que es muy importante, que vamos a ver también porque es muy importante entender que hay un contexto sobre esto. Después de la visión de Isaías, que sabemos cronológicamente no pertenece en el capítulo 6, sino en el capítulo 1, vemos el capítulo 7, que el autor ahora da una adelante a lo que ocurrió durante el rey Ahaz, el rey Judá, y esto sabemos porque menciona a Ahaz como el hijo de Yotam. Yotam era hijo de Osías, tres reyes, y en este capítulo veremos acerca de los ataques que los reyes de Israel y Aram trató de consolar y también amanciar o amonestar al profeta en los versículos 1 al 16 del capítulo 7. También el verso 17 al 19, la profecía del ataque de Asiria es mencionado acá. El versículo 20 al 25 del capítulo 7, vamos a ver la profecía de la caída de Asiria y que salvaría lo que es Jerusalén. Una promesa especial en la cual embarca no solamente la casa de David presente con el rey de Ahaz, sino para siempre a todos los miembros de la casa de David. Esto en sí es la promesa que es mencionado en lo plural, que lo vamos a ver después del versículo 10, donde se dice y se dirige a toda la casa de David en lo plural. Esto es muy importante porque hay personas que malinterpretan esto hablando de que es un futuro muy lejano y no un futuro presente. Hay una gran distinción de comprender el término hebreo en cuanto a esto. Este capítulo se cumplió ya en el pasado, porque ocurrió durante la vida de Yeshayahu y no fue una profecía acerca de un futuro personaje llamado Jesús, Yeshua, o algún Mesías en el futuro, sino ocurrió durante el tiempo del rey Ahaz, y esto lo vamos a ver cuando comenzamos a leer los primeros 10 versículos, que esto se refiere a alguien particularmente de la historia. Vamos a comenzar la lectura, que dice así. Y sucedió en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzziyahu, rey de Yehudá, que subió Retzin, el rey de Aram, y Peca, hijo de Remaliahu, rey de Israel, a Jerusalén para guerrar contra ella. Pero no pudieron combatir contra ella. Fue referido a la casa de David, diciendo: han acampado Aram, aliado con Efraín, y se estremeció. ¿Quién se estremeció? Se estremeció su corazón, el corazón de Ahaz, y el corazón de su pueblo, el pueblo de Ahaz, como agitar a los árboles del bosque por causa del viento. Y dijo el Eterno a Yeshayahu: sal al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Shear Yashub, al extremo del canal del estanque superior y el sendero del campo del lavador. Y dirás, ¿a quién le va a decir? Está hablando a Ahaz: cuídate de guerrar, quédate quieto, no temas, no se acobarde tu corazón de estos dos cabos de tizón humeante que vienen con furia, Retzin con Aram y el hijo de Remaliahu, por cuanto ha aconsejado Aram contra ti mal, y Efraín y al hijo de Remaliahu, diciendo: subiremos contra Yehudá, la hostigaremos
y abriremos paso en ella para nosotros, y haremos reinar en ella al hijo de Tabal. Así ha dicho el Señor Eterno, no se cumplirá ni ocurrirá, porque la cabeza de Aram es Damesec, y la cabeza de Damesec, que es Damasco, es Rezín. Dentro de 75 años será destruido Efraín como pueblo. ¿Dentro de qué? Dentro de 75 años. Y la cabeza de Efraín es Shomerón. Y la cabeza de Shomerón es el hijo de Remaliahu. Si no creerán a esto, es porque no creen en el Eterno. Y volvió al Eterno a hablar a Ahaz diciendo, pide para ti una señal del Eterno, tu Dios, en lo profundo pídela, o en lo alto arriba. Pero contestó Ahaz, no pediré, y no enalteceré el nombre del Eterno. Entonces dijo Yeshiyahu, oigan ahora, casa de David, ¿acaso es poco que ustedes hastían a los hombres, también hastían a mi Dios? Ahora notan que esto está hablando a la casa de David, Bet David. Y esto es muy importante porque implica todos los descendientes de David y todo lo de su casa. Y vamos a ver esto más en particular porque tenemos que verlo versículo por versículo, y es ahí donde vamos a entrar a lo que sucedió aquí en este pasaje sobre lo que es el pasaje de aquí de Vayagar la Beit David, a la casa de David. Vamos a ver un poquito sobre esto. Y ocurrió en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzías, rey de Judá, el Rezín, rey de Siria o Aram, y Peja, hijo de Remalia, o de Maliahu, rey de Israel, y subieron a Jerusalén en son de guerra, pero no pudieron prevalecer contra ella, y ocurrió en los días de... Ahora, ¿por qué las escrituras deciden trazar el linaje del rey Ahaz a su linaje? Pero siendo que el final del verso dice, y él no pudo hacer la guerra en su contra. Esto nos enseña que el muerto, el mérito de sus antepasados lo puso a él en una buena posición. Los mensajeros o los ángeles que ministraban, dijo delante del Eterno, el Santísimo, bendito sea él, ay de este hombre malvado, quien ha llegado a ser rey. Si les responde a ellos, él es el hijo de Yotam, él es el hijo de Usías, sus antepasados fueron justos, yo por lo tanto he deseado hacerle daño. Y esto es lo que significa de las palabras que leemos aquí, que el día que él no pudiera hacer guerra en su contra, porque de mérito de sus antepasados, estos se hallan en Génesis Rabbah 63, verso 1, de acuerdo al Rashi. Muy bien, vemos también la edición extenta de Génesis Rabbah, por lo tanto una variación pequeña, también en Yakut Shemoni y Yakut Mahón. Ahora, ¿quién es Rezín, rey de Aram, y Peja, hijo de Malayahu, rey de Israel, que subieron sobre Jerusalén? Hallamos en Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, que Rezín y Peja, que había atacado anteriormente a Yehudá en otras ocasiones previas. Y Rezín había llevado a muchos de los yehuditas o yehudí a capturaron, y Peca había matado 120,000 hombres en un solo día, como dice Primera de Crónicas, porque ellos habían abandonado al Señor, Dios de su antepasado. Ellos nunca eran exitosos en lanzarse la guerra contra Jerusalén, sin embargo, porque Dios lo había salvado. Ahora, estas fuerzas se han juntado para traer lo que es la santa ciudad de Jerusalén a temblar. Esto de acuerdo al Malbim y el rabino Kempshin.
pero no pudieron prevalecer contra ella. Las escrituras nos está muy claro en este punto, que querían y no podían hacer la guerra contra ellos, siendo que en esto está en lo singular, tiene que referirse a uno de los aliados, sea Rezín o Peja. Ibn Ezra, sin embargo, deduce del versículo 2, la cual declara que Aram se juntó a Efraín, que Israel era el líder de la alianza y Aram su ayudante, es decir, el ayudante de Efraín. Por lo tanto, esto explica que Pecac, hijo de Remalayahu, era incapaz de hacer la guerra contra Jerusalén. El rabino Kimshi deduce de esto, del orden del versículo 1, que Aram era el líder y que Israel vino a ser, se puede decir, su asistente. A Barbanel ofrece una tercera alternativa, que las escrituras declaran que ninguno de ellos era capaz de lanzar la guerra en contra de Jerusalén. Él también cita a los eruditos cristianos aquí durante su época, quien explica que Ahaz era capaz de repulsar a los ejércitos atacantes. Un ejemplo, hasta después de cierto aseguranzas fueron dados por el profeta Isaías. Es posible que aunque Rezín había iniciado la campaña del versículo 1, Peja era mucho más formidable enemigo, siendo que él había matado 120.000 Yehudim. Los que reportaron, por lo tanto, dijeron a Ahaz que Aram se había juntado con las fuerzas más ya formidables de su enemigo, que era Efraín, que era parte de la familia del pueblo de Israel. En cualquier caso, los ejércitos de Rezín, aunque individualmente hicieron de las suyas en la tierra de Yehudá, juntos fueron capaces de conquistar a Jerusalén. Rabino Kimshi explica que Jerusalén, aunque era tierra del mérito de la casa de David, la cual la protegía hasta el tiempo destinado de su destrucción. Abarbanel ofrece otra razón, principalmente que mientras que tanto Aram como Israel atacaron independientemente cada uno de ellos, era un agente, se puede decir, segundo o en contra de Yehudá, quien mereció ser castigado por sus pecados. Por lo tanto, cada uno de ellos eran exitosos. Cuando Israel se juntaron a una nación gentil para hacer la guerra en contra de su propio hermano, Dios no les permitió derrocar a Yehudá. Es decir, permitió que la fuerza atacante fuera incapacitado de poder hacer daño. Verso 2. Y ellos le fue referido a la casa de David. ¿Por qué la casa de David, como dice el versículo? Fue referido a la casa de David diciendo: han acampado Aram, aliado con Efraín, y se estremeció su corazón, es decir, el corazón de Ahaz, y el corazón de su pueblo, como el agitar de los árboles del bosque por causa del viento. Es decir, cuando sopla un viento fuerte, está hablando de un viento recio que causa que las hojas se mueven de una forma violenta. Y así estaba el corazón del pueblo, como también el corazón de el líder. Siempre que eran malvados, las escrituras no mencionan su nombre diciendo que acerca del rey de Judá, no lo menciona. Alternativamente, la dinastía debería haber sido terminado hace tiempo, pero por causa de los pecados de los reyes, especialmente por causa de los pecados del rey Ahaz, por causa del mérito de David, la dinastía aún estaba en existencia. Que eso nos hace a preguntar qué pasó cuando vemos durante el primer siglo que no hubo la dinastía de David en pie, y se trató por varios líderes de tratar de restablecerlo, y todos fracasaron, incluyendo el mismo Jesús, que trató de reiniciarlo. ¿Qué pasó acá? La traducción traduce esto implicado por el pasaje, por el manuscrito que leemos acerca de Aram, que es el de Siria. Siria o Aram
se ha aliado con Efraín, literalmente que ha descansado sobre Efraín. El rey de Aram o Siria se había unido con el rey de Israel, el rey no descendiente de David, para atacarle. La expresión Najá en hebreo está en el general femenino, siendo que el reino Malhut se unió y ella descansó, es decir, Beyanaj, se consoló en toda su frontera de Egipto. Esto de acuerdo a Rashi, a Kara y después Ordos Poskims. Ordos explican que Aram ha hecho un campamento habitado con Efraín. Ellos se acercaron cerca de Jerusalén y abrieron sus tiendas allí, descansaron y listo para tomar la ciudad como una presa fácil. Esto de acuerdo al rabino Kimchi. Ahora, Efraín, siendo que era su primer rey, que fue Jeroboam, vino de esta tribu y reinó y fue conocido como Efraín. Ahí las 10 tribus estaban bajo el orden de Efraín. Por eso vas a ver que se considera, cuando se refiere a las tribus, cuando se menciona Efraín, se refiere a las 10 tribus del norte de Israel, que causó que el corazón del malvado rey de la casa de la casa de David temblara, a temblar, se conmovió su corazón y también lo de su pueblo, siendo que cada uno individualmente había lanzado guerra con que fue derrocado por él, como dice en Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 5, el Señor su Dios entregó a su tierra del rey de Aram, y dice más adelante en el verso 6, y Pecas, hijo de Remaya, mató 120,000, y ambos versículos están en Crónicas, esto de acuerdo a Rashi. El corazón del rey de Yehudá se movió por miedo y pudo ver la abundante amenaza de su propio fin. Aunque aquí vemos algo de condito sobre su conciencia del rey Ahaz, sabe que el concepto de castigo y galardón estaba sobre él, como los árboles del bosque se conmovía con el viento. Aquí está un retrato de los árboles, así como ellos tenían miedo de que se mueva cualquier cosa, también ellos. El sonido de los árboles que no produce fruto se escucha más de todo de los árboles que producen frutos. Varios sonidos de los árboles se oía, de frutos como hemos hallado aquí en lo que es Génesis Rabás 16.3, y esto también lo menciona Rashi, porque ellos no tenían frutos para medirlo, aún hacen más ruidos cuando hacen vientos. Esto de acuerdo a Kara y lo de Mishpat. Aquí también el sonido de Ahaz y su pueblo de Yehudea estaba depositado, de provisto, de confianza y de lo que es en el Todopoderoso, y ellos temblaban. Y esto es una cosa muy típica que hallamos cuando hay un miedo de terror, un miedo que asusta el corazón por lo que no se sabe lo que va a pasar. Ahí se muestra lo que es falta de confianza en el Todopoderoso. Eso significa que hay que aumentar lo que es la confianza en el Eterno cuando esta es la condición del ser humano en cualquier emergencia. Alternativamente, los árboles del bosque sin protección de rejas o de paredes son expuestos al viento mucho como los árboles que crecen en forma descontrolada. Estoy de acuerdo a Barbanel. Cuando el viento sopla, los árboles del bosque caía una tiembla y causó que el viento temblara por igual, y así también ocurrió con el pueblo de Yehudá, que temblaron con todo temor cuando oyeron de Rezín y Peca, y estos se les metía miedo en sus amistades, por sus amistades y por su alrededor. Verso 3. Y le dijo el Eterno a Isaías: anda ahora y ve al encuentro del rey Ahaz o al rey Ahaz, y tú y Shear Yashub tu hijo. Note, él, Isaías, y Shear Yashub tu hijo, al extremo del conducto del estanque superior, en el camino del campo de
batanero. Ahora, ¿qué es todo esto? Zainal de Kraat Ahaz, el Eterno implora al profeta de ir de donde él está hacia donde está el rey Ahaz. Levántate. Como habíamos visto, Isaías conocía la familia de la casa de David, porque él era de la misma casa. La expresión Na, lo que es Na, es una súplica. ¿Por qué el Eterno le implora ir al rey rebelde, el malvado? ¿Acaso no existe medida por medida? Dios se preocupó por la cosa de las cosas de la casa de David y de sus descendientes. Estaban siendo afectados negativamente y por causa que Dios había hecho una promesa al rey David, él se levantó para tomar acción en el caso. Ve por favor y al rey Ahaz, aunque quizás conoce qué tipo de persona es él, que es malvado, ve tú a él como quiera. Y no solo tú, sino llévate a tu hijo. ¿Por qué? Porque el nombre del hijo de el profeta es un mensaje al rey Ahaz. Y es por eso que vamos a ver más adelante en este capítulo que Dios le da otros hijos a Isaías, las cuales llegan a ser señales y un mensaje para el pueblo de Israel. Y vamos a ver que el Eterno utiliza la semilla de Isaías para llevarle al rey Ahaz una lección profunda. Dios utiliza los hijos de la generación futura para enseñanzas a las naciones para que recuerdan el pacto y las promesas. El nombre de uno de los hijos del rey Ahaz, de los hijos que Ahaz conocía personalmente, que significa que el rey también conoció y sabía quién era su madre, era Shear Yashub. Shear Yashub literalmente significa remanente regresará. Remanente regresará. Y puede ser Sha'ar Yashub, la puerta que regresará. Que por esta puerta regresará. Aquí hallamos que el hijo de Isaías es utilizado constantemente por todas las profecías de Isaías como una señal, como un mensaje al pueblo de Israel. Para el rey Ahaz en particular, para indicarlo que el rey, que aunque pequeña remanente que regresaron a mí a través de ti, ellos, los hijos de Isaías, son como vuestros hijos, los hijos de Ahaz. Esto de acuerdo a Rashi, que no termina. Isaías tenía dos hijos, uno llamado Sha'ar Yashub, el remanente regresará, que simboliza el remanente que regresa de Judá después de un exilio, así como las 10 tribus que no regresaron aún después de 70 años, que aún no han regresado, aunque eventualmente sabemos que regresarán, y algunos ya están diciendo que están regresando. También Yehudá no fue exiliado como Israel. El segundo hijo se llama Mahel Shalal Hashpat. Apresura el arruinamiento. Imagínate, un hijo representando lo que es que el remanente regresará, y el otro, un mensaje que Maher significa apúrate, apúrate, que es Shalal Yash, que venga lo que es el derribamiento, la caída, la destrucción, o mejor dicho, haciendo referencia al exilio de lo que es de las 10 tribus. Será arruinado y exiliado antes que fuese Yehudá y Benjamín. El Targum Jonatán, sin embargo, rinde esto, que tú y vuestros discípulos, quienes no han pecado, y aquellos que se han arrepentido de sus pecados, él aparentemente mantiene que Isaías no tuvo hijo por este nombre. Él, por lo tanto, lo explica de una forma figurativa, como Shear, que significa aquellos que se mantuvieron fiel, Yashub, que significa quienes regresaron. Y Benja significa vuestros hijos, o discípulos, quienes son como los hijos de uno mismo. De acuerdo a Rashi también, él es del punto de vista que Isaías no tiene hijo. Y el hijo llamado Shear Yashuv, y al del extremo el conducto del estanque o espacio.
es ahí a donde los vas a hallar. El rey está en un hueco en la tierra, o un Betel Oblat, un estanque superior. Era un tipo de agua que se reunía, que era para los peces, todo tipo de peces, un estanque natural de pescado. Esto estaba ubicado sobre la inclinación de una montaña, y ahí estaba la base de lo que es el nombre de un conducto, como un canal que hacer la tierra, un aseo en la tierra de una piscina, la cual la estructura se pierde, se fue creado por lo que es el arroyo del agua, que fueron reunidos acá. Esto de acuerdo al rabino Kimchi. Ahora vamos a ver bueno, veamos lo que dice el comentario de Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 17. Mucho aquí tenían decían que eran una piscina de la palabra braj o brajá, bendiciones, sino que viene de un lugar de bendiciones, y el cual rendimos en el Mayan Shemayim. Ebenezer dice esto: el camino de los campos de batanero, campo de lavadero, un campo donde los lavaderos estaban extendiendo la ropa para secarse. Así rinde Targum Yonatán. Nuestros rabinos, sin embargo, exponieron que Ahaz se humilló a sí mismo ante de Isaías y puso sobre su cabeza un utensilio, la cual era usado para lavar, o lavadero. Entonces invirtió en su vasija como cabeza de perfil de la vasija y de lavadero, la cual utilizó para esparcirse con agua sobre sus vestidos. Esto de acuerdo a Rashi en Sanhedrin, capítulo 104. Estos son materiales parantéticos que menciona aquí Rashi. Él pone esto sobre la cabeza para esconderse su identidad del profeta Isaías, porque él estaba avergonzado de aparecerse delante de él. Se sentía mal. Todo de acuerdo a Rashi. Por causa de su humildad ante el profeta del Señor, Ahaz no fue puesto en la lista de aquellos que no tienen su nombre en el libro de la vida, y de la vida venidera. Él hizo Shuvah, de acuerdo a algunos en la Gemara. Muy bien, vamos al verso cuarto ahora. Verso cuarto, el Eterno le instruye: y dile, cálmate y tranquilízate, no temas, ni desmaye tu corazón por causa de esos dos cabos de tinzones humeantes, por la ira furiosa del Rezín y Siria o Aram, y del hijo de Malaya. El Eterno le da al profeta lo que él ha de decir. En hebreo es Hashamaya. Sentirse seguro, sentarse tranquilo, es como el vino sobre la vasija. Shemarav, dice Ardashi, también dice Ebenezer. Sin embargo, el Mesudat David rinde esto: ten cuidado de lanzar guerra, siguiendo la traducción del Targum. El profeta avisa a Ahaz de estar quieto y esté seguro que en la promesa de Dios los enemigos no lograrán su fin. Esté quieto. Parecido cuando Moisés le dijo al pueblo: esté quieto y mira la mano del Eterno actuar aquí en esto. Claramente que le querían hacer daño. Tenía ningún mérito el propio rey de la casa de David, y sin embargo es aquí que el profeta le recuerda lo que Dios le dio al profeta, de que hay las mercedes eternas de David, aún sobre un rey que no merece ni ser de rey, ni de que se le muestre merced. Por causa de estos dos tinzones humeantes, considerando los tinzones que ya son llamados, estas dos llamas fueron extinguidas, y todo lo que queda era el humo del fuego apagado. Por lo tanto, aquí son tinzones humeantes. Voemet tinzón está en lo plural, que son no uno sino dos, haciendo referencia de estos dos pueblos, o de estos dos cabecillas. Los cabos son los palos que se utilizan para llevar la carga de los tinzones.
y estas llamas de fuego, cuando los cabos son usados, quemaban hacia abajo hasta que fuera posible no poder aguantarlos, y son puestos a un lado para ser apagados o ser apagados solos. Estos son los humeantes que el profeta se refiere, ya que al hacer ya que no pueden hacer daño, sino solo molestan los miembros de la casa con quien se está humeando toda la casa. Así son los de Sin y Peca, en su furia de enojo, así como los dos tinzones humeantes, solo molestan y asustaba a la gente, por ningún daño ellos podían afectar o hacer. Esto de acuerdo a Ibn Ezra y el rabino Kimchi, que es interesante notar que si Dios lo permite, pueden hacer daño. Si Dios no lo permite, no pueden hacer daño. Dios está en control de todas las fichas de este juego de ajedrez. Y el hijo de Remalaya, como ejemplo en Peca, el hijo de Remalaya y sus pueblos, Efraín, era parte de todo esto. De meterle miedo a Yehudá, de meterle miedo al rey Ahaz, porque Siria o Aram le había aconsejado el mal contra ti, dice el verso 5. Y también Efraín en los hijos de Remalia, diciendo, cuando dice Aram o Siria se refiere en el original en hebreo de Aram y su rey Rezin. Aunque dice Siria, ten en mente que el original dice Aram. Dio consejo en contra de Ahaz y su reino juntamente con Efraín y sus hijos. ¿Cuál fue el mal consejo? Subamos contra Yehudá y hostilicémoslos. Hagamos de ella una brecha y le pongamos un rey en medio de ella, o sea, el hijo de Tabal sobre ella. ¿Qué mal está eso? Obviamente, el rey de David, descendiente de David, estaba actuando mal. ¿Por qué no quitarlo? Subamos contra Yehudá, en contra de la capital que es de Yehudá, que es Jerusalén, y el hostilizamiento, es decir, provocarlo a guerra. Estoy de acuerdo a Rashi. Esta lectura variante lo rinde como afligémosles y vamos a rodearlo hasta afligir su vida, hasta que se rinden por vencidos a los sordos. Ellos mismos se entregan. Estoy de acuerdo a la interpretación de Ibn Ezra de este versículo 6 del rabino Kimchi de Mesudat David. Hagamos en ella una brecha. Veanav ki n. Vamos igual a Yehudá con el valle, el Niezé, y que igualara esto, así rinde Jonatán. Vamos a igualarlos para que sean igualmente con nosotros, y las 10 tribus de Israel bajo un solo rey. Vamos a ver que esto es una pelea, una lucha de un rey, el rey de Yehudá, en contra del rey de Israel, que era representando la casa de Yosef. Efraín representa la casa de Yosef. Esto es muy importante porque más adelante, cuando vemos lo que era el siervo sufriente de Efraín, mi siervo, quien no he escogido, y menciona a Efraín, sabemos que no es de la casa de David, sino de la casa de Israel. En contrario, cuando menciona lo que es la casa de Yehudá, esto se refiere a la monarquía davídica. Otros rinden dejar de hacer una brecha en sus paredes y lo tomaremos. En ejemplo, si ellos no se rinden a nosotros, vamos a hacer una brecha de sus morales y entrar y tomarlos cautivos. Y pongamos un rey que nos conviene, alguien que hará nuestras decisiones a bien por nosotros. En hebreo, ben tabal, una combinación de la palabra tov, el. Así lo rinde de Targum Jonatán, que nos hace el bien como nosotros parecemos. Es también posible interpretarlo como tov al, no es bueno en los ojos del Todopoderoso, y de acuerdo a las calculaciones de las letras de Albam, Toval es Ramla, la letra Tet igual al Reish, la letra Bet igual a
a Mem, la letra Aleph iguala a Lamed, por lo tanto, Bem Toval iguala a Ben Damla. Esto de acuerdo a Rashi. Las letras de, al, de Albam es un alfabetario, la cual una letra es sustituido por otra letra en la manera siguiente. Y esto forma un código muy antiguo. El Aleph por el Lamed, el Bet por el Mem, el Gimel por el Haf, el Dale por el Samech, el Het por el Ayin, el Bet por el Fei, el Sadik por, el Zayin por el Sadik, el Hei por el Kuf, el Tet por el Reish por el Shin y el Haf por el Tav. Cuando vemos Tab'al tenemos lo equivalente de Damla. Rabino Kimshi también cita el exegeta, quien explica este código, y hay beneficios rechaza esto, siendo que uno de esos que dice así es el hijo de Remalia, el Remalia mismo. Él rechaza esta interpretación de Jonatán, también basado en el al, es sinónimo con el lo, es decir, Lamed Aleph, o la palabra no. Por lo tanto, Tabal debe significar para nada bueno. Es que significa que, por lo tanto, inclinado a creer que Bentobal era un famoso príncipe en Israel o en Aram, que es de Asiria o de Aram. Ok, verso 7. Así dice el Señor el Eterno: eso no tendrá lugar ni sucederá. ¿Qué tenía el corazón de Ahaz? Tenía miedo que lo iban a atacar. Tenía miedo que le iban a poder removerlo de poder. Y el profeta le está asegurando: no te va a pasar nada en este momento. El profeta le había asegurado al rey Ahaz que los planes de esos reyes no habrían de lograrse. Y tampoco los planes a que Yehudá fuese un súbdito debajo lo que es la mano de Efraín o de las naciones gentiles no habría de acontecer. Todo de acuerdo a Rashi, a Ben Ezra, al Redak. Porque la cabeza de Aram o Siria es Damasco o de Mesec, y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de los 75 años de Efraín será quebrantado, de modo que no será un pueblo más. ¿Qué? Dentro de 70 años después que sucedió esto, Efraín o Israel, las 10 naciones, fue llevado a diferentes partes del mundo, asimilado y ser parte de las naciones del mundo. Esto es lo que dice. Hallamos que Israel o Efraín están dispersos por todo el mundo del exilio. No sabemos quiénes son judíos o no judíos. No sabemos quiénes son parte de Efraín o de las tribus de Israel. No lo sabemos. Ahora, en Damasco, él sería la cabeza, pero no en Jerusalén. Y también, en cuanto a Peja, que los 10 tribus y en los otros 65 años del día que fue decretado en los días de Amós, en capítulo 7, verso 11, que dice: Israel ciertamente será exiliado de su tierra, hablando de Efraín. Ben Ezra rinde que aunque ahora la cabeza de Aram está en Damasco, la cabeza de Damasco es Rezín, y otros 65 años Efraín será quebrantado y no más será un pueblo. Este plan será realizado aunque Rezín y Peca hubiese tomado Jerusalén. Efraín sería quebrantado y no más será un pueblo. Efraín será dispersado y no más será un pueblo. No sé si ustedes están oyendo el comentario. No será un pueblo. Efraín será estrellado, quebrantado, no será más un pueblo, porque Sennacherib lo exiliaría con su rey, Oseas, hijo de Ela,
ve y afuera y calcula desde la profecía de Amós hasta los 10 tribus, fue exiliado y fue hallado que sería 65 años. Las profecías de Amós eran 2 años antes de Usías, fue siendo azotado por 25 años, más 2 años, donde nos unes a 27 años en total. Añade otros 16 años, el del rey Ahaz, y 6 años de Ezequías, como está declarado en Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 10 y 11, y ellos capturaron a los finales del tercer año y en el sexto año de Ezequías, la cual es el 9º año de Oseas, rey de Israel, y el rey de Asiria exilió a Israel a Asiria. Aquí son 65 años. Ahora, como sabemos que la duración del estado de Uzías, se confunda de sus Metzorá, eran 25 años, porque esta declaración, preguntan los rabinos. En el 27 año del rey de Israel, Azarías, el hijo de Amasías, rey de Yehudá, vino a ser rey. En la edición ampliada de Rashi, este versículo está mal citado y es posible decir esto. No recurrió Usías a Jeroboam simultáneamente de acuerdo a la calculación que hallamos en el libro de los Reyes. Vea Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 22. Más bien el reino con una de las plagas del reinado en el año 27, o el 27 año que fue azotado, el reino reinó 52 años. Es imposible, sin embargo, a contar y en el otro 65 años del día que Isaías dijo esta profecía, porque él lo dijo y está en las días de el rey Ahaz, y fueron ellas explicados en el sexto año de Ezequías. Y en esta manera lo explica el Seder Olam, capítulo 28. Que las escrituras cuentan desde el principio de la profecía de Amós. Esto lo dice Rashi. Ordo prueba que el profeta no está contando de esta profecía, es como sigue. En este capítulo leemos el nacimiento del hijo de Isaías, Emmanuel, verso 14. Cuando a este hijo de profecía profetizó, capítulo 8, verso 4. Cuando el joven no conocía ni poder llamar el padre y el madre, lo llevara a una posesión en Damasco, y traerían abejas ante de él, ante el rey de Siria, y por lo tanto era imposible que el exilio fue exilio en Samaria, que había pasado 65 años después de esta profecía, la cual 6 en lo que es el sexto, en el año de Ezequías. Rabino Kimshit declara más adelante que este verso es algo elíptico. La intención es que decir que Rezín sería quebrantado con Efraín, no sería más un pueblo. Alternativamente, Efraín descendería de ser un pueblo, o ya no un pueblo. Claramente, aquellos que son iframitas, que creen que son iframitas ellos, tienes que reconocer una sola cosa. Y voy a parar aquí en el verso 8, porque más adelante vamos a ver 9, 10, 11 más adelante, que vamos a tomar un poquito más tiempo con esos versículos, porque trata de lo que es el mal concepto de la concepción virginal y todo lo que esto aplica, que hablan de que esto fue en el futuro, no en el futuro presente de Isaías. Pero esto de Efraín es muy importante de comprender, aquellos que son iframitas, porque aquí es un perfecto ejemplo donde claramente el profeta declara, y así sucedió, que Efraín ya no sería pueblo, sería perdido entre todas las naciones. Eso significa que la única forma que pueden recuperar serse pueblo, que pasen el proceso de una conversión. Sí,
porque si el pueblo ya no es pueblo, entonces tiene que convertirse a ser pueblo de nuevo. Y es de aquí donde sabemos que el pueblo, los 10 tribus serán reunificados porque son de las almas de aquellos que eran parte de estas 10 naciones. Vamos a dejar aquí. Aquellos que tienen preguntas, con mucho gusto me pueden enviar sus preguntas a loscaminosdeisrael@yahoo.com. loscaminosdeisrael@yahoo.com. Y recuérdase de su corporativa, su ayuda en lo que estamos haciendo, su contribución. No importa qué pequeño es, cada cantidad nos ayuda a poder lograr la meta de cada mes. Y tenemos nuestras metas. Ayúdanos, sea parte de lo que estamos haciendo. Shalom, shalom, shalom el Ebrajá a todos ustedes. Shalom.